A continuación le presento una conversación que tuve con Arturo Sarucán hace unos días. Me da un enorme gusto recibir a Arturo Sarucán. Él es internacionalista, fue embajador de México en Estados Unidos. Con él vamos a platicar de su artículo en la revista Foreign Affairs titulado ¿Por qué Estados Unidos no debe ignorar la decadencia de la democracia mexicana? Arturo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues a ver, platícanos el argumento de este artículo tuyo en la muy prestigiosa revista Foreign Affairs. Es básicamente un llamado de alerta a Washington, no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso estadounidense, de que por mucho que la banda ancha estratégica de Estados Unidos ahorita estaba ocupada con China y ahora evidentemente con lo que está pasando en la frontera entre Ucrania y Rusia, la relación con México, lo que ocurre al interior de México, tiene un impacto fundamental para el bienestar, la seguridad, la prosperidad de Estados Unidos. Y por lo tanto, en función de una administración que sobre todo el primer año, los primeros 9 meses del año, Leo, como tú bien habrás observado, Sí. se dedicó a privilegiar la necesidad de garantizar la cooperación mexicana, la cooperación del presidente López Obrador, para detener los flujos transmigratorios centroamericanos a través del territorio mexicano de Estados Unidos por el impacto político que este tema va a tener en las elecciones intermedias de noviembre. Estados Unidos había buscado, digamos, minimizar, generar flancos de, si no enfrentamiento, de tensión con el gobierno mexicano, abriendo no solo el abanico de temas de la agenda bilateral, sino también haciendo lo que hizo hace 2 días el secretario de Estado Anthony Blinken, al públicamente tuitear su preocupación sobre el asesinato de periodistas en México. ¿Cómo ves tú que conoces bien los intríngulis, digamos, del Departamento de Estado, que el propio secretario de Estado de Estados Unidos haya tuiteado algo así? O sea, sí se tiene que tomar muy en serio, ¿no, Arturo? Sin duda alguna. Es decir, se lo deberían haber tomado en serio desde que el presidente del subcomité del hemisferio occidental y ex candidato a la vicepresidencia del Partido Demócrata, Tim Kaine, fue el compañero de fórmula Hillary Clinton, y su homólogo republicano en ese subcomité, Marco Rubio, 2 de los senadores más importantes del Congreso estadounidense, mandaron una carta a Blinken manifestando precisamente su preocupación por lo que estaba ocurriendo con el asesinato de periodistas y además subrayando que el discurso antagónico, polarizante del presidente López Obrador contra los medios de comunicación, contra los periodistas, no estaba ayudando en ese contexto. Desde allí ya se deberían haber tomado en serio esta preocupación. El hecho efectivamente de que sea el propio secretario de Estado a través de su cuenta de Twitter el que directamente se refiere al tema es un mensaje. Los secretarios de Estado realmente solo se posicionan con este tipo de temas cuando creen que es un tema relevante, importante, y el que sea el mensajero debe ser una señal para el gobierno mexicano de tomar esta preocupación muy en serio. ¿Qué le dices, Arturo, a los que piensan en México que Estados Unidos no se debe de meter en la política interna de México, aunque la política interna de México esté en una decadencia democrática, en una regresión democrática? ¿Tú qué les dirías, Arturo? Primero, que esa relación en la que ellos operan ya no existe. Sí. Esta ficción del presidente que, sobre todo en la relación con Estados Unidos, se puede separar la política interna de la política bilateral con Estados Unidos, es una ilusión. Desde hace décadas la relación entre México y Estados Unidos está entreverada, es decir, los temas de política interna son temas de política exterior y viceversa. Es lo que yo llamaba como embajador una relación interméstica, es decir, lo internacional y lo doméstico se han entretejido. Y no hay manera de separar los 2 temas, es decir, lo que pasa. Si tú ves todos los temas relevantes de la agenda bilateral México-Estados Unidos, agua, migración, frontera, comercio, energía, sustentabilidad, seguridad, combate al narcotráfico, todos estos temas son temas de política interna estadounidense o mexicana. Entonces, primero, no hay esta división. Segundo, es decir, el presidente está operando de manera muy selectiva porque le reclama a Blinken el que se posicione con respecto a este tema, Injerencista. pero
Injerencista. Injerencista y violatorio de la soberanía, pero ignora cómodamente que 24 horas antes el presidente Trump alaba a Putin, dice que lo que acaba de hacer en Ucrania es una genialidad y que debería ser algo a considerarse para hacer en la frontera con México. Es decir, el expresidente amigo de Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, está sugiriendo invadir territorio mexicano. Si eso no es una potencial violación a la soberanía, entonces ya no me queda claro qué lo es. Bueno, y hablando de injerencismo, hay que decirlo. Por ejemplo, la demanda que puso el Estado mexicano contra las fabricantes de armas, pues también se podría decir, pues es injerencista, ¿no? Sin duda, Leo, y las acciones que anteriores gobiernos mexicanos han tomado en materia política migratoria, es decir, yo firmé procesos de litigio en las cortes estadounidenses como amigo de la corte, en abono de quienes buscaron neutralizar, tú te acordarás, esas leyes antiinmigrantes en Arizona, en Georgia, en Carolina del Norte. Es decir, esa es la realidad de esta relación. Está tan entreverada que no puedes separar los temas. Y es decir, México opera de una manera en Estados Unidos que pues, si realmente hubiera ese mismo tipo de discurso en Estados Unidos, podrían estar argumentando que México está interviniendo en los asuntos de política interna de Estados Unidos. Esa relación ya no existe, Leo. Esa es la relación que había en los 70s, en los 80s, antes de que el Telecán y luego los atentados terroristas del 11 de septiembre cambiaran fundamentalmente la dinámica de nuestra relación. Totalmente. Déjame preguntarte, ¿qué tanto les interesa realmente en Estados Unidos la democracia mexicana o qué tanto les interesa más bien los intereses económicos que tienen en México? Por cierto, que sí se sienten afectados por el tema, por ejemplo, de la contrarreforma eléctrica. Porque los estadounidenses, lo sabemos, Arturo, pueden ser muy hipócritas en este tema de la democracia, ¿no? En otros países. Sí, sin duda, y lo han sido a lo largo de su historia, lo fueron durante todos los años, las décadas de la Guerra Fría, ahora que estamos todos pensando si la Guerra Fría vuelve a hacer aparición en Europa, sin duda alguna, pero yo creo que a partir precisamente de cómo el Telecán y luego las imperiosas necesidades de seguridad fronteriza que se detonan a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Yo no quiero aquí venir a decir que Estados Unidos se ha convertido en el aliado de la democracia mexicana necesariamente, pero lo que sí es muy claro es que tienen, hoy por hoy, Estados Unidos, Washington, entiende que la importancia de la relación económica con México, ese primer socio comercial, México fue el primer socio comercial de Estados Unidos en momentos distintos durante el año pasado. China y Canadá y México nos hemos ido quitando ese primer sitio, pero que esa relación que es vitalmente importante para ellos, que es fundamental en el recalibramiento de su relación con China, que es el gran objetivo de política exterior y de seguridad nacional de Joe Biden, que si eso va a funcionar, la viabilidad económica, comercial con México a través del TEMEC es fundamental, y que si la democracia mexicana se erosiona, se colapsa, se debilita, va a tener implicaciones en el sentido de proveer esa cancha pareja para las inversiones, para la operación de empresas estadounidenses en México, para esas cadenas de suministro integradas, que son una de las armas fundamentales para competir con China en este recalibramiento fundamental que está llevando a cabo Estados Unidos en la relación con Beijing. Entonces, sin decir que se han convertido en los paladines de la democracia mexicana, tienen clara la conexión que hay entre una democracia relativamente sólida, funcional, plural, liberal, tolerante, abierta, y esta integración económica y comercial en Norteamérica. Interesante. Arturo, hijo, para todos ha sido un dolor de muelas el tener que relacionarse con el presidente López Obrador. No saben cómo... y estoy hablando de tanto actores internos como actores externos. Te pregunto, ¿cómo has visto en ese sentido la relación del embajador Ken Salazar con el presidente López Obrador? A ver, Ken Salazar... Tú lo conoces muy bien, por cierto. Tú lo conoces bien, ¿no? Lo
Ken Salazar y yo nos hicimos muy cercanos Sí. cuando él era senador por Colorado, cuando estábamos trabajando temas Sí. de las exportaciones de papa de Colorado a México, temas de la reforma migratoria, y luego con Obama cuando fue secretario del Interior, Sí. y negociamos temas del agua del río Colorado, los yacimientos transfronterizos del Golfo de México. Ken Salazar es un político hecho y derecho. La razón por la que está en México, la razón por la cual Joe Biden manda a Ken Salazar a México, es una señal al gobierno mexicano. Y esa señal es: les estoy mandando a un senador, a un político cercano a mí, que fue integrante en mi comité de campaña en el 2020 y que tiene la capacidad de levantar el teléfono y marcarme directamente. Es decir, ojo que desde Tony Garza no tenemos un embajador estadounidense que tiene la capacidad de llamar directamente al inquilino de la oficina Oval. Sí. El segundo tema importante para entender de Ken Salazar es que no es un experto en México per se, aunque conoce a profundidad muchos de los temas relevantes de la agenda bilateral en virtud de su paso por el Senado y el Departamento del Interior de Estados Unidos. Yo creo que Ken Salazar está buscando hilar con cuidado esto que estamos discutiendo. Es decir, por un lado, cómo Estados Unidos evita darle las excusas al López Obrador de generar casus belli con Estados Unidos, porque en el fondo Andrés Manuel López Obrador le tiene una profunda desconfianza a Joe Biden, le tiene un enorme rencor al Partido Demócrata por las elecciones del 2006, donde él considera que ese partido debería haber validado su reclamo de una elección, según él, robada, y a la vez de mantener esa cooperación que requiere Estados Unidos de México en materia migratoria, porque todos tenemos claro que el Partido Republicano de aquí a noviembre va a alcahuetear el tema de la frontera y el tema migratorio para golpear al presidente Biden. Entonces, yo creo que Ken Salazar está tratando de hilar fino en este sentido, y a él le toca estar en la primera trinchera de la interacción con el gobierno mexicano en ese sentido. Arturo, ¿algo más que agregar sobre este artículo, el artículo en Foreign Affairs? ¿Por qué Estados Unidos no debe ignorar la decadencia de la democracia en México? Pues mira, que hay una oportunidad histórica, de esas que solo llegan de una vez cada generación, Leo. Es decir, precisamente ese recalibramiento de Estados Unidos con respecto a China abre oportunidades fundamentales, importantísimas para México, no solo en temas de cadenas de valor, atraer cadenas de valor y suministro y producción de China a territorio mexicano, sino en realmente generar un entorno norteamericano que permita a la región convertirse en uno de los polos de crecimiento económico, de energías renovables, de economía verde, de suficiencia e independencia energética, y que los dos gobiernos, tanto Washington como la Ciudad de México, tienen que entender que tenemos que invertir capital político, diplomático en esta relación en este momento. Pues te agradezco mucho, Arturo, como siempre, un placer platicar contigo. Gracias. Es un gran placer estar contigo, Leo. Bueno, hasta aquí la entrevista a Arturo Sarucán y ha terminado también el programa. Le agradezco que nos haya acompañado. Yo lo espero mañana, 10:30 en punto de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.